Pero que muy buenos días, corazones, ¿cómo están? Como ven, es bien tempranito y voy camino al trabajo. Realmente, qué bonita es la primavera. Está todo florecido, de verdad. Bueno, hoy les quiero contar un poco de cómo ha sido mi experiencia laboral en estos años aquí en Italia. Así que quédate por aquí y les voy a estar contando. Es temprano, son como las 8. Y entro a trabajar a las 8:30, así que el horario de hoy está súper que bien para ser sábado. Así que nada, eso es lo que les voy a estar contando. 'Cause we were just kids when we fell in love. Bueno, primero tiene que saber que yo estoy aquí desde el 2018, entonces les voy a contar mi experiencia. Este primer año, o sea, yo llegué, fue un año de cambiamiento, de un año de aprender y sobre todo de poner las cosas, o sea, los papeles, estar legal en este país. En el transcurso de ese medio año, a mitad de, bueno, casi a un año de estar aquí, salí embarazada de la primera niña, y entonces eso equivale a que prácticamente todo, también el 2019 y 2020 estuve en casa. Eso fue un periodo de maternidad, de cambiamiento, o sea, todo fue junto porque estos primeros años de aprender el idioma, de estar legal, maternidad, en fin, todo eso. En el 2021 la niña me cumplió un año y ya yo dije que era el momento de comenzar a buscar un trabajo porque, o sea, era necesario. Ya tenía una familia, ya más o menos tenía o dominaba o entendía, mejor dicho, eh, entendía un poco el idioma y nada, tenía que buscar trabajo, era el momento de comenzar. Cuando la niña cumple los 15 meses de nacida, era en el periodo, ya más o menos un periodo de primavera, un periodo de buen tiempo, y yo me decidí a hacer un currículum. Les contaba que me decidí a hacer un currículum. Bueno, para hacer un currículum obviamente tienes que cumplir con las expectativas que buscan las haciendas de aquí. Quizás en un video les puedo dar algún tip para hacer un currículum, porque hay muchas personas que quizás lo necesiten. Si llegas aquí a Italia y quieres comenzar a trabajar, pues tienes que cumplir con las expectativas que buscan aquí las haciendas italianas. Entonces, bueno, yo no tenía experiencia aquí en Italia de trabajo, no sabía cómo funcionaba, no sabía absolutamente nada, y solamente mi marido me pudo ayudar, o sea, me pudo ayudar. Él sabía más o menos cómo funcionaban las cosas aquí y me ayudó a hacer un buen currículum. Obviamente no teniendo ni tan siquiera una experiencia aquí en Italia, absolutamente en nada. Y como toda persona, o como toda persona que quiere comenzar a trabajar, o sea, yo me fui por lo más duro, y lo más duro fue la agricultura. Y dimos un salto a la tarde. Ya terminé de trabajar en el día de hoy y me estoy tomando el cafecito. Bueno, salud si les gusta el café. A mí, yo el café, soy un amante del café. Bueno, mejor dicho, antes me gustaba más tomar café. Ahora el café lo tomo en una ocasión específica, solamente uno al día, quizás en la mañana. Hoy por la mañana no tenía la necesidad, pero ahora, después de un día largo de trabajo, tengo la necesidad de tomarme un café. Bueno, en lo que le estaba comentando esta mañana que, o sea, yo comencé a trabajar, yo creo, en lo más duro, en lo que casi nadie comienza, y es en la agricultura. Estuve ahí trabajando 15 días y les voy a contar mi experiencia. Bueno, les cuento, aquí no da muy bien la luz. Bueno, les estaba diciendo que yo trabajé ahí 15 días, un trabajo bastante sacrificado porque entrabas a las 7 de la mañana y terminabas a las 7 de la noche. Con una niña de 15 meses era bastante complicado, era un periodo bastante estresante, o sea, para mí, porque eran, bueno, 12 horas prácticamente fuera de la casa y trabajabas todos los días hasta los domingos. Los domingos trabajabas hasta las 12 del día, o sea que tú nada más de descanso tenías los domingos por la tarde. Un trabajo donde te gritaban, donde no podías parar, o sea, donde no podías ni tan siquiera decir nada. Y para hacer quizás la pipí tenías que ir a hacerla en el medio del monte. Pues sí, fue un trabajo así. De hecho duré 15 días, no porque, o sea, no porque no tenía las ganas de trabajar, porque cuando uno tiene las ganas de trabajar,
trabaja en lo que sea, pero era más bien por dejar la niña chiquitica en casa. Ya terminé el cafecito y pasamos para el segundo trabajo que tuve. Bueno, el segundo trabajo, o sea, terminé de esta experiencia de la agricultura y comenzó también este periodo estivo, periodo de vacaciones, que aquí abren muchas empresas de cosas de fruta y todas estas cosas. Entonces, ya viniendo de la agricultura, pues obviamente ya el currículum se iba agrandando y comencé a trabajar en una empresa de recolta, o sea, de recogida de tomates. Bueno, les digo que este trabajo, o sea, esto de recoger tomates en un periodo del año, o sea, era un periodo de 3 meses y estuve ahí prácticamente los 3 meses. Fue bastante también sacrificado. ¿Por qué? Porque se trabajaba por turno, desde por la mañana, un turno de por la mañana de 6 a 2, otro turno de 2 a 10 y otro turno de 10 a 6 de la mañana. Era el turno de verdad de sí o sí, o el turno de fuego, porque fue, o sea, para mí fue una experiencia bastante complicada, porque también tenía que dejar a la niña. La suerte es que yo siempre digo que en todo esto tengo una persona que siempre se tenía a la niña, o sea, mi marido, el papá. Nunca me ha dicho, no, tú no tienes que ir a trabajar, tú no tienes que estar en la casa. No, él me decía, ¿tú quieres ir? Ok, está bien. Y obviamente nos organizábamos cuando yo iba a trabajar, él se tenía la niña, en fin, porque era periodo estivo, todas las escuelas cerradas, en fin. Una experiencia bastante complicada por las noches, porque en las noches obviamente el cuerpo humano se cansa, te viene el sueño. De verdad, una experiencia que no, o sea, no quisiera repetir. O sea, trabajar de noche es bastante sacrificado. Muchas personas no toleran ni tan siquiera estar un día porque el sueño los abate. Pero bueno, pasaron estos 3 meses y pasaron veloz. O sea, fue sacrificado, pero también hubo de por medio que la empresa estuvo cerrada por una semana o 15 días, y entonces fue como que un periodo súper que rápido. Y nada, esto me dio la oportunidad de, o sea, ya de estar en el mundo esto de empresa. ¿Qué pasa? Ya luego viene la parte donde mi niña tenía que entrar a la escuela y tenía que adaptarla. En ese periodo tuve que dejar un momentico el trabajo, pero como yo quería continuar a trabajar, en ese momento conseguí un trabajo cerca de la casa que tenía que limpiar, como tipo un hotelito. Por 15 días estuve ahí y trabajaba pocas horas. Era un trabajo quizás de por negro que prácticamente nadie te lo da, pero o sea, el dueño del negocio nos conoce o nos conocía y me dijo, ok, por 15 días está bien, vienes, da una mano aquí a las que de verdad trabajan, o sea, a las que tienen en su puesto fijo, y yo te pago por eso. Y en ese periodo también limpié una que otra casa. Ya, y también tuve esa experiencia de limpiar casas ajenas, que de verdad también es una experiencia bastante un poco traumática, porque las personas no se miden, no te dicen tienes que limpiar así, o te dicen lenta, o te dicen como quiera. Tú tienes que o seguir o dejar el trabajo e irte, y no te van a cobrar, obviamente, no te van a pagar, lo que quiero decir. Entonces nada, pero ya pasando al otro trabajo, como ya había estado en una empresa, pues me llaman de otra empresa que también era por un periodo estivo, no un periodo estivo, pero un periodo natalicio, porque esta hacienda, esta empresa, un periodo de noviembre, diciembre, enero, cuando viene todo esto de Navidad, hacen muchas cosas para la Navidad. Era una empresa de salami, de todo este tipo de cosas procesadas, de carne procesada. Entonces yo comencé ahí. Esto también fue una experiencia. Déjenme cambiarlo porque de verdad me duele la mano. Le estaba comentando que esto también fue una experiencia bastante, o sea, una de las mejores experiencias que puedo decir que haya tenido, porque tenía un horario normal de entrada de trabajo de 7:30 a 5 de la tarde. Ya mi niña ya estaba adaptada y todas esas cosas, solo que se trabajaba, ya era un periodo de invierno y se trabajaba también ahí dentro era demasiado frío, pero bueno, me adapté bien. Era un trabajo limpio, no era un trabajo, o sea, habían otras partes, había otros repartos donde sí se procesaba la carne directamente,
pero el trabajo que yo estaba era obviamente poner etiquetas y este tipo de cosas, trabajo manual, como le llaman. No tenía que ensuciarme ni nada de eso. Era un trabajo bastante limpio y bien pagado, quiero decir. Como les estaba diciendo anteriormente, pues esta experiencia allí en esa empresa, o sea, fue bastante positiva, no fue negativa para nada, pero estando allí mismo salí embarazada de mi segundo bebé, porque si no lo sabes, tengo 2 niños. Entonces salí embarazada, pero logré terminar, o sea, lo que era el contrato. Terminando ese contrato, pues obviamente vuelvo a estar en casa en los 9 meses, todo el proceso de embarazo, maternidad y todas esas cosas, hasta que el niño cumplió obviamente el año. Cuando el niño tenía como que 9 meses, yo intenté buscar trabajo, pero yo sabía que luego se me iba a hacer un poco complicado porque el niño estuvo o sea, le daba el pecho y todas esas cosas, y entonces decidí no buscar una babysitter, porque la babysitter obviamente te iba a costar, y yo lo que quería era encontrar un trabajito de eso de 4 o 5 horas, pero si lo que ganara prácticamente se lo iba a dar una babysitter. Entonces lo que decidí fue esperar a que el niño tuviera un año. Cuando el niño cumple el año, comienza el círculo y todo esto. Prácticamente, obviamente, su proceso de adaptación en el círculo, pero en ese periodo ya yo estaba buscando trabajo. Yo sabía que obviamente se me iba a hacer quizás difícil encontrar un trabajo, porque ya yo llevaba todo el tiempo de maternidad y un año, bastante tiempo en casa, y entonces tenía que comenzar de nuevo desde cero prácticamente, y con una corta experiencia laboral aquí en Italia. Pero ya yo les decía que mi currículum, ya yo lo tenía, o sea, hecho con los trabajos, adapto a los trabajos que buscan aquí en Italia, obviamente, y lo estuve enriqueciendo con la poca experiencia que había hecho, pero siempre poniéndola, así sea 15 días en esto, pues la ponía y la agregaba a mi currículum. Bueno, ya luego de este periodo, pues comienzo de nuevo a buscar trabajo y encuentro uno prácticamente aquí donde yo vivo, porque como no tengo máquina, obviamente mi opción siempre era aquí donde yo vivo, para no tener que trasladarme tan lejos ni nada por los niños, porque estamos solos, en fin. Y encuentro un trabajo de camarera en un restaurante chinés, se le dicen aquí, un restaurante chino, el cual estuve prácticamente 9 meses ahí trabajando. Cuando comencé ese trabajo, o sea, yo no sabía ni cómo hacer. Yo a todos los trabajos uno va con miedo, todas esas cosas, pero, o sea, también que tener que enfrentar, hablar, aprenderme los nombres aquellos de comida chinesa y todas esas cosas. Yo decía que no lo podía hacer. No es que era un trabajo tan pesante ni nada, pero bueno, al principio cuando comencé hacía los turnos, quizás un día en la mañana, el turno de almuerzo, quizás un turno de la noche, y nada. Pero luego, por un cambio de gestión allí, se me dio la oportunidad y hacía solamente los almuerzos, iba todos los días a los almuerzos. Era un trabajo bastante cómodo porque él tenía a los niños todavía chiquitos. Aclaro que ese trabajo no era un trabajo que te pagaran quién sabe qué, porque era un trabajo que hacía 4 horas al día, y siendo también un trabajo ya de una empresa, no, o sea, era una empresa, pero que pagaba poco, no pagaba tantísimo, quiero decir. Pero bueno, para mí fue bueno porque en este momento el niño era chiquitico, también la otra niña era chiquitica, tenía que gestirlo, no sé cómo puedo decir, tenía que seguirlo, no me gustaba, o sea, tener que dejarlo con personas y todas esas cosas, y con ese horario podía estar prácticamente, trabajar en las mañanas y ya por la tarde ocuparme obviamente de los niños. Pues fue una experiencia bastante, digamos, tranquila, porque ahí no, trabajando con jóvenes, pues obviamente se hace más fácil las cosas. Luego de eso, pues el restaurante cierra y me toca comenzar de nuevo a buscar otro trabajo. Pero aquí fue ya donde comienzo a formar parte de un centro comercial. Un centro comercial que obviamente me dio la oportunidad de estar ahí 2 meses, 2 meses, 3 meses,
pero fue bastante bueno, o sea, para mi currículum. ¿Por qué digo que fue bueno? Sencillamente porque al entrar a un centro de este tipo, pues obviamente se te abre un poco más de oportunidades y quizás esta experiencia me ayude a mantenerme en esto de lo que es centros comerciales o tiendas, mercado, como le llamen, que son trabajos limpios, que quizás sean un poco, a ver, quiero decir que hay muchos centros donde sí te explotan, hay otros que se trabaja un poco más flexibilidad, más flexible, pero nada, es un trabajo que sí me gusta, no digo que no, quizás obviamente se abran otras oportunidades, pero bueno, este trabajo también me dio la oportunidad, ya les digo, de enriquecer el currículum y cuando se me venció el contrato allí, pues obviamente comencé a trabajar donde estoy ahora, que de ahí hago las dos cosas, porque ya tenía la experiencia de lo que hacía en el anterior y ahora tengo la experiencia de estar directamente con la caja, ¿no? Y también con el contacto de las personas y todas esas cosas. Obviamente esto ha sido mi experiencia, yo les cuento lo que ha sido la experiencia mía laborativa. Hay muchas personas que quizás se le haga más difícil, quizás se le haga mucho mejor, obviamente, porque cada cual tiene su experiencia. Quizás yo nunca comencé por un bar, nunca no sé lo que es estar en un bar, porque hay muchos latinos que vienen y van directamente a un bar, quieren trabajar directamente en un bar, pero esa oportunidad no la he tenido y no sé qué puede hacer. Lo único que sí quisiera es tener un trabajo estable, eso sí, pero bueno, nada, ahí vamos y nada, lo que es importante para encontrar trabajo aquí, obviamente, es tener un buen currículum. Cuando tú comienzas ya con un buen currículum, obviamente las oportunidades se van a dar. Así que este es el videito de hoy, lo dejo hasta aquí. Nos vemos en un próximo video, esperando que este le haya gustado. Chao.